Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro espacio. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a abordar un tema que me tiene bastante intrigada y a la vez un poco preocupada. Algo que lamentablemente estamos viendo cada vez más a nuestro alrededor, tanto en el mundo real como en el digital. Algo que en esencia rompe la paz y la armonía, el acoso. Y para hablar de esto vamos a sumergirnos en una situación muy concreta que ha resonado con fuerza, y que tiene como protagonista a una figura pública que todos conocemos y admiramos, Demet Özdemir. Así es, han escuchado bien. Hoy vamos a hablar de esa valiente voz que se alza, de ese grito que pide un alto, de ese basta de acoso. Demet Özdemir alza la voz, acaben con esto. Si les intriga, si les importa, si quieren entender un poco más de lo que está pasando y por qué es tan importante prestar atención, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle ese botón rojo de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Comenzamos. Vivimos en una era donde la conexión es instantánea, donde las redes sociales nos acercan a personas de todo el mundo, y eso es, en gran medida, maravilloso. Nos permite compartir ideas, aprender e incluso, como en el caso de Demet Özdemir, sentirnos cercanos a nuestras celebridades favoritas. Pero como toda moneda, tiene su otra cara. Y es que esa misma conectividad, esa facilidad para interactuar, puede convertirse en un arma de doble filo si no se maneja con respeto y empatía. El acoso en cualquiera de sus formas es una herida que deja marcas profundas, y el hecho de que una figura pública como Demet, tan querida y admirada por su talento y carisma, tenga que pasar por esto, nos habla de un problema que trasciende el ámbito del entretenimiento. Demet Özdemir, esa actriz turca que nos ha conquistado con su sonrisa, su dulzura y su increíble capacidad para dar vida a personajes complejos en series como Erkencikus o Doğu Une Kaderindir, se ha visto envuelta en una situación de acoso que la ha llevado a alzar la voz. Y no es un alzar la voz cualquiera, es un grito desesperado, un llamado a la conciencia colectiva para poner fin a una situación insostenible. Imaginen por un momento ser el blanco constante de comentarios hirientes, de especulaciones malintencionadas, de invasiones a la privacidad, o peor aún, de amenazas. Es algo que nadie debería tener que soportar, ni una persona común, ni una figura pública, ni nadie. Lo que Demet está viviendo y lo que nos transmite su mensaje, es que el acoso no es algo trivial. No es simplemente gente que habla de más, o críticas normales. El acoso es una forma de violencia, una agresión psicológica, emocional y a veces incluso física. Y en el mundo digital, se manifiesta de maneras muy variadas, desde comentarios ofensivos y difamatorios en sus publicaciones, hasta la difusión de rumores falsos, la invasión de su espacio personal a través de fotos o vídeos no consentidos, o incluso mensajes amenazantes. Es un bombardeo constante que puede minar la autoestima, generar ansiedad, miedo e incluso, en casos extremos, llevar a la depresión. Cuando una figura pública como Demet Özdemir, que ha construido una carrera sólida basada en su talento y dedicación, se ve obligada a salir públicamente a pedir que se detenga el acoso, es una señal de alarma para todos nosotros. Nos está diciendo que el límite se ha cruzado, que la paciencia se ha agotado, y que es hora de reflexionar sobre nuestro propio comportamiento y el de quienes nos rodean. Su mensaje basta de acoso, no es solo para quienes la acosan directamente, sino para toda la sociedad. Es un recordatorio de que detrás de cada pantalla, detrás de cada perfil, hay una persona real, con sentimientos, con miedos, con una vida. Y es importante entender por qué el acoso a figuras públicas como Demet puede ser especialmente dañino. Primero, por el alcance de su fama. Sus perfiles son seguidos por millones de personas, y cualquier comentario negativo, por pequeño que parezca, se amplifica enormemente. Esto significa que el impacto del acoso se multiplica, afectando no solo a la persona directamente señalada, sino también a su círculo cercano y a la percepción general que se tiene de ella. Segundo, la presión mediática. Los medios, en su afán por generar noticias, a veces caen en la tentación de darle eco a rumores infundados o a especulaciones, contribuyendo sin darse cuenta o a propósito, a crear un ambiente hostil. Y tercero, la normalización. Si no alzamos la voz contra el acoso, corremos el riesgo de que se convierta en algo común, en una práctica aceptada, y eso sería un retroceso terrible para la convivencia. El mensaje de Demet Özdemir es un llamado a la empatía. Nos invita a ponernos en el lugar del otro.
A pensar antes de escribir, antes de compartir, antes de juzgar. Q. ¿Ue con acento ganamos con herir a alguien? ¿Qué beneficio obtenemos de difundir mentiras o de ser crueles? La respuesta es simple, nada. Al contrario, perdemos humanidad, perdemos la capacidad de construir un entorno más positivo y respetuoso. Y aquí es donde entramos todos nosotros, los espectadores, los seguidores, los usuarios de las redes sociales. Tenemos el poder de ser parte de la solución. ¿Cómo? Pues siendo conscientes de nuestras palabras y acciones en línea. Si vemos un comentario de acoso, no lo ignoremos. Denunciémoslo. Si vemos que alguien está difundiendo información falsa o dañina sobre Demet o sobre cualquier otra persona, no contribuyamos a su difusión. En lugar de eso podemos señalar la falsedad, aportar información veraz si la tenemos, o simplemente no participar en esa cadena de negatividad. Además es fundamental que como sociedad, y especialmente como plataformas digitales, se refuercen las medidas para combatir el acoso. Las redes sociales tienen la responsabilidad de crear entornos seguros para sus usuarios. Esto implica tener mecanismos efectivos para denunciar el acoso, para eliminar contenido ofensivo y para sancionar a quienes incumplen las normas de convivencia. Pero la tecnología sola no puede hacerlo todo. Necesita del compromiso de cada uno de nosotros. El hecho de que Demet Özdemir haya decidido hablar tan abiertamente sobre esta situación, a pesar del riesgo de recibir aún más atención negativa, es un acto de valentía admirable. Está poniendo su propia experiencia al servicio de una causa mayor, la de protegerse a sí misma y al mismo tiempo, proteger a otras personas que puedan estar sufriendo lo mismo en silencio. Su acaben con esto, es un grito de hartazgo, un anhelo de paz y respeto. Y piensen en el impacto que tiene su mensaje en sus fans. Muchos de ellos, inspirados por su valentía, podrían sentirse motivados a alzar su propia voz contra el acoso en sus entornos, ya sea en línea o en sus vidas cotidianas. Este es el poder de la influencia positiva. Demet no solo está pidiendo que la dejen en paz, sino que está promoviendo un cambio de actitud general. Ahora, ¿podemos hacer de manera práctica? Primero, educarnos. Entender qué constituye acoso y cuáles son sus consecuencias. Segundo, practicar la empatía. Intentar comprender que las palabras tienen poder y que pueden herir. Tercero, ser defensores. Si vemos a alguien siendo acosado, no quedarnos callados. Apoyar a la víctima y denunciar al acosador. Y cuarto, ser un buen ejemplo. Comportarnos en línea como nos gustaría que se comportaran con nosotros. El mensaje de Demet Özdemir es un recordatorio de que, a pesar de la distancia física que a veces imponen las pantallas, la conexión humana sigue siendo fundamental. Y esa conexión debe basarse en el respeto mutuo, en la consideración y en la empatía. El acoso destruye esa conexión, crea brechas y genera dolor. Estamos viviendo un momento crucial, donde la tecnología nos une de formas inimaginables, pero también nos presenta desafíos éticos y sociales importantes. El grito de Demet Özdemir es una llamada de atención para que no dejemos que la crueldad y la falta de respeto se normalicen en nuestro mundo digital. Es un llamado a construir comunidades en línea más sanas, más respetuosas y, sobre todo, más humanas. En resumen, la valentía de Demet Özdemir al alzar la voz contra el acoso nos ha puesto frente a un espejo. Nos ha recordado la importancia de la empatía, del respeto en nuestras interacciones digitales, y la necesidad de denunciar y combatir estas conductas dañinas. Su mensaje es un recordatorio de que detrás de cada nombre y cada foto en las redes sociales, hay una persona real que merece ser tratada con dignidad. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir a crear un entorno en línea más seguro y respetuoso. La magnitud del problema del acoso en línea, y la particularidad de que afecte a figuras públicas como Demet Özdemir, subraya la urgencia de abordar esta cuestión con seriedad. No se trata de ataques aislados o de un malentendido pasajero. En el caso de una persona con una exposición mediática tan grande, el acoso puede tener ramificaciones mucho más profundas. La constante exposición a críticas negativas, a especulaciones sin fundamento sobre su vida personal o profesional, e incluso, en algunos casos, a amenazas directas, puede generar un clima de inseguridad y vulnerabilidad que, independientemente de la fortaleza mental de la persona, termina por afectar su bienestar. Demet Özdemir, con su carrera ascendente y su creciente popularidad a nivel internacional, se ha convertido en un objetivo.
Y es precisamente esta visibilidad la que hace su llamado tan potente. Alzar la voz no es solo un acto de defensa personal, es un acto de servicio a la comunidad, un esfuerzo por concienciar a miles e incluso millones de personas que la siguen. Su mensaje resuena porque habla de una experiencia que, si bien puede ser magnificada por la fama, tiene ecos en las vidas de muchas personas que sufren acoso de manera más discreta, pero no por ello menos dolorosa. El basta de acoso se convierte así en un lema universal, un grito de humanidad en un espacio digital que a menudo parece carecer de ella. Es crucial analizar las diferentes formas en que se manifiesta el acoso. No se limita a insultos directos. Incluye la difusión malintencionada de rumores que pueden dañar la reputación, la creación de perfiles falsos para difamar, la manipulación de imágenes o vídeos para crear contenido falso y dañino, y la invasión de la privacidad a través de la difusión de información personal obtenida de manera ilícita o a través de la vigilancia constante. Para una figura pública, esto puede significar sentir que su vida entera está siendo escrutada y criticada sin cesar, lo que limita su libertad de expresión y su capacidad para vivir una vida normal. La industria del entretenimiento, a pesar de su glamour aparente, no está exenta de estas problemáticas. De hecho, la constante exposición y la presión por mantener una imagen pública perfecta pueden exacerbar las tensiones y crear un caldo de cultivo para el acoso. Demet Özdemir, al ser una figura que proyecta una imagen de cercanía y autenticidad, se convierte en un punto de referencia para muchos. Cuando alguien como ella se ve obligada a expresar su dolor y su frustración, nos obliga a todos a confrontar la realidad de cómo tratamos a las personas, tanto en línea como fuera de ella. La repercusión de los mensajes en redes sociales es un factor determinante en la amplificación del acoso. Un comentario hiriente, por trivial que pueda parecer para quien lo escribe, puede ser visto y compartido por miles de personas, multiplicando su impacto negativo. Demet Özdemir, al ser un ícono para muchos jóvenes, tiene la capacidad de influir positivamente. Sin embargo, cuando es objeto de acoso, esa misma influencia se vuelve un vector para la difusión de negatividad, algo que sin duda es perjudicial para todos. La responsabilidad de las plataformas de redes sociales es ineludible en esta lucha contra el acoso. Si bien es cierto que los usuarios tienen la responsabilidad de su propio comportamiento, las plataformas deben proporcionar herramientas robustas y efectivas para la denuncia, la moderación de contenido y la sanción de los infractores. La falta de acciones contundentes por parte de estas empresas puede perpetuar un ciclo de impunidad, donde los acosadores se sienten envalentonados y las víctimas, desprotegidas. La experiencia de Demet Özdemir debe servir como un catalizador para que estas empresas refuercen sus políticas y sus mecanismos de protección. Además del aspecto legal y tecnológico, es fundamental abordar la raíz cultural del acoso. ¿Por qué algunas personas sienten la necesidad de herir a otros, especialmente en el anonimato de Internet? La respuesta es compleja y multifacética, pero involucra factores como la falta de empatía, la búsqueda de validación a través de la agresión, el resentimiento y la proyección de inseguridades. Educar sobre la empatía, sobre el impacto de nuestras palabras y sobre el valor intrínseco de cada ser humano es un paso crucial para erradicar este flagelo. El caso de Demet Özdemir es un llamado de atención para todos. Nos recuerda que detrás de los perfiles de redes sociales, de las fotos perfectas y de las carreras exitosas, hay personas reales con emociones y vulnerabilidades. La fama no exime a nadie de la necesidad de ser tratado con respeto y dignidad. Su valentía al romper el silencio es inspiradora, pero también es una evidencia de que algo anda mal en la forma en que nos relacionamos en el mundo digital. La invitación a reflexionar y a actuar es clara. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Podemos ser testigos pasivos del acoso, contribuyendo a su normalización, o podemos ser agentes de cambio, alzando la voz, denunciando y promoviendo un entorno más positivo. La decisión es nuestra. La influencia de Demet Özdemir al hacer esta denuncia pública es un regalo para todos nosotros, una oportunidad para aprender, para crecer y para construir un futuro digital más humano y respetuoso. En este mundo cada vez más interconectado, donde las líneas entre lo público y lo privado se desdibujan, es esencial que cultivemos una cultura de respeto y empatía en línea. El mensaje de Demet Özdemir es un recordatorio poderoso de que la empatía no es una opción, sino una necesidad. Debemos aprender a pensar antes de hablar, a considerar el impacto de nuestras palabras, y a recordar que detrás de cada pantalla hay una persona con sentimientos. La propagación del acoso en línea,
especialmente hacia figuras públicas como Demet Özdemir, plantea preguntas fundamentales sobre nuestra sociedad y sobre cómo utilizamos las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición. ¿Estamos usando la tecnología para conectarnos y construir, o para dividir y destruir? La respuesta a esta pregunta recae en gran medida en nuestras acciones individuales y colectivas. Es importante destacar que el impacto del acoso no se limita a la víctima directa. A menudo los círculos cercanos de la persona acosada también sufren las consecuencias. Familiares, amigos e incluso colegas pueden ser objeto de ataques indirectos o verse afectados por el estrés y la angustia que genera la situación. En el caso de Demet Özdemir, esto podría incluir a su familia, a sus amigos cercanos y a quienes trabajan con ella, quienes también experimentan la presión y la negatividad que rodea estas situaciones. La lucha contra el acoso requiere un enfoque multifacético. No es solo responsabilidad de las víctimas defenderse, ni solo de las plataformas tecnológicas implementar medidas. Es una responsabilidad compartida. Los gobiernos deben considerar la implementación de leyes más estrictas y efectivas contra el ciberacoso. Las escuelas deben incluir la educación sobre el acoso y la ciudadanía digital en sus currículos. Las familias deben fomentar valores de respeto y empatía en sus hogares. Y nosotros como usuarios debemos ser conscientes de nuestro propio comportamiento y de cómo nuestras acciones afectan a los demás. El acto de Demet Özdemir al compartir su experiencia es un faro de esperanza para quienes se sienten abrumados por el acoso en línea. Su mensaje de que basta ya es un llamado a la acción, un impulso para que aquellos que han sido silenciados por el miedo o la vergüenza encuentren la fuerza para hablar. Cada vez que una figura pública como ella decide exponerse para denunciar estas injusticias, se abre una puerta para que otros hagan lo mismo. Es un efecto dominó de valentía y resistencia. Finalmente debemos recordar que el acoso, en cualquiera de sus formas, es un reflejo de la falta de humanidad. Es una manifestación de debilidad, no de fortaleza. Elegir la empatía, el respeto y la amabilidad en nuestras interacciones en línea es una decisión activa que contribuye a construir un mundo mejor. El grito de Demet Özdemir es un recordatorio para todos nosotros: es hora de actuar, es hora de cambiar, es hora de decir juntos basta de acoso. Espero de corazón que este vídeo les haya servido para reflexionar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema, si han presenciado o experimentado situaciones de acoso y cómo creen que podemos combatirlo de manera efectiva. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus opiniones. Y si este vídeo les ha parecido importante y creen que debería llegar a más personas, por favor, no duden en darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal para que sigamos construyendo juntos esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.